2 minutos. Queríamos seguir mirando, profundizando, charlando sobre lo que deja las elecciones legislativas de este domingo, con cuestiones ahí interesantes. Y agradecemos a Milva Carlino, docente, investigadora de nuestra universidad, politóloga ella, que vamos a sumarla para charlar un ratito. Milva, muy buenos días. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenos días, Alicia. Un placer estar en contacto con vos. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo también, que sabemos en contexto de pandemia, nuestros tiempos así están intervenidos por un montón de cuestiones, ¿no? Exactamente, es así. Bueno, Milva, ¿qué viste de las elecciones del domingo? Bueno, en primer lugar, un triunfo claro del oficialismo provincial, con un porcentaje que lo tenemos que comparar siempre con elecciones de medio término. Uh-huh. El oficialismo provincial alcanza un 46% de las adhesiones del electorado misionero, con lo cual está dentro del promedio que ha sacado el Frente Renovador en las elecciones de medio término, es decir, en estas elecciones en las que solamente se eligen cargos legislativos y no está la atracción que genera por ahí la elección de cargos ejecutivos. Entonces, en ese sentido, 46 puntos cuando el promedio es 42 es un buen número para Uh-huh. lo que es el oficialismo provincial. Y es más, si nos ponemos un poquito más finos en el análisis, ni siquiera la tenemos que comparar con la elección del 2017, porque en ese caso esa elección fue concurrente con cargos nacionales. Uh-huh. ¿Sí? También se elegían cargos nacionales. Esta es una elección de medio término, solamente cargos legislativos, y que ha sido desdoblada de las nacionales. Uh-huh. Uh-huh. Similar sería la elección del 2003, que ha sido justamente una de las que en el 2013. Uh-huh. Esta ha sido una de las elecciones en las que a la renovación le ha ido, digamos, peor en términos de caudal electoral. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para el oficialismo es un buen dato, y sobre todo teniendo en cuenta que se pone en decisión, digamos, sobre el electorado, la gestión no solamente del gobierno provincial y los gobiernos locales en donde hubieron elecciones a cargos locales, sino también la gestión de la pandemia. Uh-huh. Este es el dato, te diría, más importante de lo que se puso en juego en esta elección, ¿no? Es el primer test electoral en la Argentina en contexto de pandemia, con lo cual también hay muchos datos para tomar en cuenta en cuanto a lo organizativo del proceso electoral. Yo Uh-huh. creo que ha sido un proceso muy ordenado, muy pensado, en cuanto al aspecto sanitario. Se han tenido en cuenta, digamos, las distintas situaciones, y la verdad que por lo menos en mi caso y por lo que he podido conversar, en general hemos tenido menos cola para hacer al momento de hacerla, Uh-huh. a emitir nuestro voto, ¿no? También Bueno, ha sido muy poca, ha sido mucha el ausentismo, si se quiere, ¿no? Que es otro dato. Sí, ese es un dato fundamental. Primero, Uh-huh. porque suele mermar en las elecciones de medio término, ¿no? Cuando no hay cargos ejecutivos para elegir, bajan, digamos, un poco los incentivos para la participación. Y ese es un dato que se verifica en cada una de las elecciones de medio término. Pero a su vez, se suma al contexto de la pandemia esta cuestión del impacto que tiene la pandemia en la asistencia electoral, y tuvimos un factor más para agregar a este análisis del impacto que ha tenido, digamos, la baja participación electoral, que ha sido la inclemencia Uh-huh. temporal, ¿no? Sí. Que tuvimos tanto el sábado por la noche como media jornada del domingo, y que realmente afectó, y que te diría que fundamentalmente a lo que ha sido los sectores rurales, el voto de la ruralidad, en donde, bueno, también sabemos que el oficialismo es más fuerte. Uh-huh. Ahí también, ayer cuando hablábamos con sectores de la oposición, particularmente con el Frente País, o el Frente Encuentro País, para usar el término, planteaban esto, País ¿no? para la Porque victoria. exactamente, País para la Victoria. Sí, es cierto, porque uno puede pensar que el sector del
para la victoria es el que mayor cantidad de escaños mete en este frente, digamos, ¿no? Para hilar un poco más fino también. No, pero planteaban ellos esa cuestión que como tienen mucho voto rural, mucho voto de la colonia, nos decían, las condiciones del clima fueron también para ellos muy determinantes, sí, exactamente. Sí, totalmente. En ese sentido, me parece importante resaltar este dato, como para terminar de analizar, digamos, los distintos actores fundamentales dentro de la elección. Un oficialismo fuerte, con una clara, digamos, victoria con respecto al segundo, que ha sido Juntos por el Cambio, que se vuelve a ubicar, digamos, como el espacio, digamos, principal dentro de lo que es la oposición, dentro del mapa electoral. Y en tercer lugar, esta alianza entre el frente, entre, digamos, el país con el Frente para la Victoria en la provincia, que ha tenido un resultado, vuelvo a insistir, si lo miramos con la elección del 2017, muy bueno, porque considerando las intermedias, lograron retener, digamos, las tres bancas que tenía el espacio. Ahora, si hacemos un zoom al interior de lo que han sido, digamos, ganadores o perdedores dentro de la conformación del espacio, sin duda que el partido provincial del país pierde un poco de peso dentro de lo que es la representación dentro del espacio, en el cual el Frente para la Victoria obtiene 2 escaños de 3, pero es parte también de la alianza y de la conformación de las listas al momento de proponerlo a la ciudadanía, ¿no? De todas maneras, creo que más allá de obviamente, el impacto que ha tenido el tiempo sobre lo que ha sido el voto de la ruralidad, que sin duda afectó al país, pero también afectó a la renovación. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque son, te diría, las dos fuerzas principales en cuanto a lo que es el voto rural. Mirla, pensaba... También ha sido una muy buena elección para ellos, digo, porque en las proyecciones previas, en las encuestas previas, por lo menos lo que se avisoraba era un techo electoral de 10 puntos, y la verdad que han llegado a 14 puntos, casi 15, con lo cual es un buen resultado para esta nueva alianza que se propuso, ¿no? Tal vez uno tenía como el electorado común o tenía casi la tentación de comparar con la performance de la elección del 2019, que no tiene nada que ver con este escenario. No tiene nada que ver, exactamente. No es para nada comparable. Primero porque era un contexto en la que se elegía presidente, en primer lugar, ¿no? Y siempre es esa la categoría que termina arrastrando a todas las otras, con lo cual esa elección presidencial es la que terminó arrastrando la candidatura del Frente de Todos dentro de lo que ha sido también, recordemos, una estrategia de boleta corta por parte del oficialismo provincial. Con lo cual, cada elección hay que analizarla en sí misma, pero también no es comparable decir, uy, perdió votos con respecto a aquella elección a esta. Por eso insistimos en esta cuestión de que si tenemos que comparar, lo tenemos que comparar con elecciones de medio término. Y las elecciones de medio término, las anteriores fueron en el 2017, pero fueron concurrentes, no fueron desdobladas como fueron estas. Así que en ese sentido, si ponemos el foco en esa elección, el Frente Agrario y Social como frente, más allá de qué partidos lo conformen, pero como frente, mantiene las tres bancas que puso en juego, ¿no? Y aprovechando esa metáfora del Zoom que planteas, si uno mira, desde ese frente ingresarían a la legislatura, vuelve a ingresar el Frente para la Victoria, si se quiere, a la legislatura provincial, que ya creo que no tenía ningún representante estos 2 últimos años. Exactamente, no había tenido representantes, pero bueno, también dentro de este espacio que te diría que se apuesta como a una construcción más a mediano plazo y con un claro alineamiento nacional, ¿no? O sea, que por ahí el oficialismo provincial, con esta cuestión de el misionerismo y la defensa de los intereses de los misioneros, ha logrado, digamos, tomar distancia de sus alineamientos, tanto en lo que ha sido el gobierno de Macri
como con lo que ha sido el gobierno actual, digamos, del Frente de Todos, ¿no? Y entenderlo también así, como una fuerza provincial que toma distancia de los alineamientos nacionales. Sin embargo, el Frente el Frente Encuentro Agrario y Social para la Victoria hoy, con esta representación dentro de la Cámara, está proyectando, ¿no?, un alineamiento más a mediano plazo muy claro a la ciudadanía con respecto a el gobierno nacional. Lo mismo que Juntos por el Cambio, digo, si Juntos por el Cambio tiene la misma situación, con un claro alineamiento nacional. De hecho han venido figuras claves dentro de lo que es el espacio Juntos por el Cambio para apoyar la campaña de los candidatos de ese espacio, y ahí es donde se dirime, digamos, esta cuestión más de las competencias nacionales dentro del territorio provincial, ¿no? Es claro que el oficialismo, dentro de esa disputa, si se quiere, entre esos dos polos de la grieta, tiene una fuerte base electoral, ¿no? Que con este paraguas del misionerismo lo posiciona por fuera de esa discusión o por fuera de esos alineamientos a nivel nacional. Milva, todavía habrá que ver cómo queda el Frente País para la Victoria, digamos, ¿no? Porque también hay que decirlo que ese cierre para algunos sectores bastante traumático de listas de este frente todavía dejó heridas que siguen sangrando, digamos, hay que decirlo, ¿no? Sí, sin duda. Esos te diría que son espacios en los que cuando se conforman las listas y sobre todo cuando se llegan a acuerdos electorales entre espacios, se generan, disputas específicas por el poder, ¿no? Porque la ubicación en la lista es justamente tener la posibilidad de esperar o no una banca dentro de lo que es la aspiración por ahí electoral de cada uno de los frentes. Y creo que en ese sentido el Partido Agrario y Social es el que ha quedado como más complicado, digamos, frente a esa construcción electoral. Milva, y por último, la cuestión de género. Estamos votando con listas que tienen que ser, tienen que respetar la paridad de géneros. ¿Cómo viste también ese condimento de la tanto en la agenda de la campaña como en cómo va a traducirse eso con los ingresos a la Cámara? Bueno, la verdad que tenemos que tener en cuenta primero que en lo que ha sido la oferta electoral de las 10 listas que se presentaron para la competencia electoral en la provincia, más allá de que cumplieron con intercalar varones y mujeres dentro de la conformación de la lista, solamente una de ellas estuvo encabezada por una mujer. Entonces, eso también nos da pauta un poco de los espacios, ¿no? La mujer siempre como en un lugar que, sobre todo, no tanto en lo que es la conformación de la Cámara de Diputados, pero sí en los consejos locales, y la lista la encabezan los varones, es mucho más probable que tengamos las mujeres menos posibilidades de terminar conformando parte de los cuerpos legislativos locales. ¿Qué es lo que ha sucedido, digamos? Fíjate que de los 7 concejales, una mujer nada más logra ingresar, digamos, que encabezaba lista por el Frente Renovador, y una que iba segunda dentro de la lista de del principal sublema, el sublema más votado dentro de Posadas. Con lo cual, de 7 bancas que se pusieron en juego en Posadas, 2 van a ubicar, digamos, van a ser ocupadas por mujeres. La oposición no mete ningún, o sea, no... La oposición, porque todos los suplemas fueron encabezados, la mayoría de los suplemas fueron encabezados por varones, y bueno, y los que lograron tener representación, son todos varones, ¿no? Los que estarían ingresando. Pablo Velázquez, que renueva su banca, Santiago Koch, que estaría ingresando por el Suprema de Evolución, y Pablo Argañarás por Te Quiero Mejor. Con lo cual, ahí también tenemos esta cuestión de que es muy importante empezar a discutir más allá de la paridad, la ocupación, digamos, de encabezar las listas para las mujeres, ¿no? Como para poder tener más posibilidades de llegar a
a cuerpos legislativos que sean más paritarios en su conformación plena. Y por otro lado, sí me parece, y la verdad que lo celebro, que se han instalado temas de agenda dentro de lo que son cuestiones de género que me parecen importante destacar, sobre todo digo en la campaña de Posadas, que fue la que tuve más posibilidad de seguir. Creo que se han podido instalar algunos temas de debate que tienen que ver con las cuestiones de cuidado, con la participación de las mujeres, con el rol de las mujeres en la sociedad, que la verdad que creo que son para celebrar y para profundizar en lo que viene, ¿no? Para adelante. Hay como un piso que hay que seguir como consolidando y el techo seguir como empujando hacia arriba, digamos, ¿no? Para que... Sí, rompiendo estos techos de cristal que siempre terminan generando obstáculos, ¿no? Para la participación de las mujeres en distintos espacios, no solamente en la política. Totalmente. Milva, muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Gracias a vos y bueno, un placer tener la posibilidad de intercambiar nuestras interpretaciones acerca de lo que han sido las elecciones en mi tiempo. Muchas gracias, hasta luego. La licenciada Milva Carlino, politóloga, docente investigadora de nuestra universidad, con quien venimos cada tanto charlando también de estas cuestiones. Interesante esa mirada que ella empieza también con datos a aportar sobre los consejos deliberantes, porque como en los consejos deliberantes queda mucho más explicitado gran parte de las problemáticas que venimos contando. Por ejemplo, cuando se violentó claramente la representación de las minorías, bueno, en donde se veía con brutalidad eran los consejos deliberantes, con más brutalidad. Y lo mismo también la cuestión de género, donde más claramente se ve en los consejos deliberantes y, bueno, en el caso de Posadas, la ley de lemas hace que eso sea mucho más dramático. 7 bancas estaban en juego en el Consejo Deliberante de Posadas, solamente 2 mujeres ingresaron, 2 mujeres por el oficialismo, y ahí habría que decir, el oficialismo está respetando la paridad en este ingreso. Ahora, la oposición, que es el único sector de la oposición que ingresa concejales, es el Juntos por el Cambio. Ahí los 3 concejales son varones. Habría que ver si al interior del frente se empieza a generar alguna corriente para que diga, bueno, podrían garantizar que algunas de estos concejales o estos sublemas encabezados por hombres permitan que las segundas, que son las que estaban en segundo lugar, puedan acceder al Consejo Deliberante. Entonces, por lo menos no están, también estamos representadas las mujeres. 10-20 minutos.